Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy de la materia de bases de datos distribuidas. Vamos a continuar viendo sobre la parte de fundamentos, los temas referentes a los beneficios que en un momento dado nos permiten desarrollar una arquitectura distribuida. Y bueno, con respecto a esto ya vimos que nos permite hacer una tolerancia a fallas, obviamente para lo cual hay que analizar o predecir cuáles serían las posibles fallas que se van a poder resolver en la operación de estos sistemas. Vamos a hacerlos más confiables para que mantengan una estabilidad y sobre todo más disponible para que los usuarios, cuando necesiten utilizar estos sistemas para llevar a cabo sus actividades, lo puedan hacer sin contratiempos. Son sistemas que nos permiten hacer integraciones de diferentes plataformas, tanto de sistemas operativos, equipos de cómputo o plataformas de bases de datos. Nos va a permitir, al igual que un sistema centralizado, el que de manera simultánea puedan operar varios procesos o varios usuarios, aún teniendo los datos en diferentes lugares. Son más eficientes ya que nos permiten disminuir los tiempos de respuesta en la medida en que se puedan incorporar más recursos para balancear lo que sería la carga de trabajo de las aplicaciones. Sin embargo, pues son más difíciles de instrumentar ya que requieren de recursos adicionales, de software especial que nos permitan hacer esta integración de una manera adecuada. Son sensibles al tráfico de la red y por lo tanto son difíciles de poder optimizar en el sentido de que para ponerlos ya en puesta en servicio debemos de probar los posibles contextos que puedan suceder y cuando hay una falla en ese tipo de sistemas, pues son más difíciles de diagnosticar. Entonces hay varios métodos o técnicas que se pudieran incorporar precisamente para establecer los principios de falla que en un momento dado se van a dar cuando estén operando. Hay una etapa siempre en la puesta en servicio de estos sistemas que se llama la etapa de afinación, donde precisamente se tienen que hacer los análisis ya en línea, en modo productivo, para poder disminuir hasta donde sea posible tanto los conflictos que se puedan presentar en las aplicaciones como en los tiempos de respuesta que se requieren para que sean prácticas y que los usuarios puedan sentirse satisfechos en utilizar estas aplicaciones. Bien, otros problemas que se presentan, como ya habíamos mencionado, pues el procesamiento de consultas aquí es más complejo y como la información tiene que ser recuperada de diferentes sitios, pues se tienen tiempos de espera, lo cual nos lleva a hacer una optimización de una manera más adecuada. La primera optimización que podemos hacer es en el sentido de verificar que la lógica de las consultas siga ciertos criterios que se deben considerar en un ambiente distribuido. Esto lo vamos a ver precisamente en la tercera unidad, donde vamos a ver cómo podemos optimizar desde un punto de vista programación no lógico el que una consulta sea más eficiente. La segunda forma en que podemos hacer esto es hacer una afinación, que sería una reconstrucción de la estructura interna o del nivel interno de cómo están desarrollados, en este caso las tablas, los índices, los accesos, y que de alguna manera nos permite volver más eficiente cuando se procesen estas consultas. Algunas plataformas como como Informix traen ya dentro de sus algoritmos métodos que nos permiten hacer esta optimización sin llevar a cabo análisis conceptuales y metódicos. Sin embargo, otras plataformas no lo traen y por lo tanto deberemos nosotros de hacer ciertas consideraciones para poder hacer estos cambios en las estructuras de nivel interno. Obviamente que esto lo hacen personas que ya tienen una gran experiencia
en la forma de operar de la distribución de datos. Y bueno, es una especialidad dentro de las diferentes tecnologías que existen actualmente para desarrollar sistemas de información. Al igual, la preparación de actualizaciones, pues tiene aquí que verse algunos criterios para que se puedan llevar a cabo de una manera adecuada y sobre todo resolver los conflictos que en un momento dado se puedan llevar a cabo en el manejo de transacciones. Esto, no sé si lo recuerden, pero lo vimos en la parte de taller. Sin embargo, aquí sí es muy importante que esos posibles conflictos que puedan ocurrir al propagarse estas actualizaciones en forma de transacciones estén bien consideradas para que no haya problemas en las discrepancias de la información que va a ser actualizada. El control de la concurrencia, pues también debe ser muy adecuado. Ese tema también lo vimos en la parte de taller. Los famosos modos de lectura que vamos a establecer en los diferentes modelos de transacciones deben ser de acorde con lo que la transacción va a llevar a cabo. De otra manera, pues va a haber conflictos que en un ambiente distribuido se pueden agravar. En el caso de los commit, que ya sabemos que es la instrucción final de una transacción, aquí cobra relevancia la palabra commit para indicar en qué momento termina la transacción, porque una transacción puede ser dividida en subtransacciones de acuerdo a la información en cómo tiene que ser actualizada en diferentes sitios. La única manera de que el manejador de base de datos que está colaborando con otros manejadores para llevar a cabo un mantenimiento de información debe tener la certeza que al encontrar el commit, todas las actualizaciones en los diferentes sitios deberán ser actualizadas en forma permanente. Recordemos que las operaciones que se llevan a cabo por los manejadores de base de datos no se guardan de manera permanente, sino primero se almacenan de manera temporal en un área que se llama acumulador, y una vez que hay un evento como el commit o como otros criterios, se guardan de manera permanente. Finalmente, la administración de los catálogos. No sé si alguien recuerda a qué le llamamos catálogos. ¿A qué le llamamos catálogos en los esquemas de base de datos? ¿Sí lo recuerdan? Alexander Cruz Figueroa está por ahí. Sí, profe. ¿Sí recuerda qué son los catálogos del sistema en los motores de base de datos? No, pero me suena que es una colección de datos. Exactamente, es una colección de datos, pero ¿de qué datos estamos hablando? Vamos a ver si por ahí Alexis Galán tiene alguna idea de lo que serían los catálogos, las tablas de catálogos de los sistemas de los motores de base de datos que guardan o para qué son. Según recuerdo, era relacionada al usuario, pero la verdad es que no recuerdo muy bien. Bien. Armando Jesús Alonso Mesura. A lo que yo recuerdo, un catálogo de datos es como una tabla de datos que tiene, o sea, que los datos son muy relevantes al usuario o a una aplicación. Bien. Jacqueline Barragán está por ahí. Jacqueline Barragán. ¿Me escucha? Sí, claro, lo escucho. Okay. Bueno, a lo que yo recuerdo es el que contiene la información de las tablas, diciendo como que el tipo, qué formato es y eso. Ok, sí, exactamente. Los catálogos de sistemas jóvenes en los motores de datos son las tablas que guardan la estructura interna de los esquemas. ¿A qué nos referimos con la estructura interna de los esquemas o de los modelos de base de datos que vamos a, en este caso, a integrar como una distribución?
pues cómo se llama en principio la tabla, cómo se llaman las columnas, de qué tipo de datos son, los constraints de verificación que deben respetar, cuáles son las llaves primarias, de qué longitud son, etcétera. Es decir, toda la información relevante de cómo es el modelo de datos, el modelo relacional que va a operar. Aquí el problema es que, como estamos hablando de que nuestro modelo global no está en un solo sitio, en los diferentes sitios que están colaborando para poder soportar este esquema global, este esquema de distribución, pues habrá diferentes catálogos de sistemas que se tienen que, obviamente, en principio mantener operando y que al hacer un cambio en nuestro esquema global, pues tenemos que tener la certeza de que ese cambio se propague o se lleve a cabo en los sitios donde está participando esa información. ¿A qué nos referimos? Simplemente con que un campo de texto lo modificamos para que sea de mayor longitud. Entonces, tenemos que tener la certeza de que ese cambio para el tipo de dato y para el nombre de la columna que está siendo afectado se lleve a cabo realmente en el sitio que está participando en la integración. Cuando vimos administración de bases de datos centralizadas, establecimos que cuando hacemos un respaldo también no es suficiente con respaldar los datos, sino tenemos que respaldar los esquemas, es decir, los catálogos del sistema para poder reconstruir la base de datos en cualquier otro servidor. Sí, ya que si solamente tenemos los datos y no tenemos la descripción de cómo es el modelo, pues no vamos a poder bajar ese respaldo jamás. Entonces, esto todavía se vuelve más problemático si nuestros catálogos de sistemas pertenecen a plataformas diferentes. ¿A qué nos referimos? Que tenemos tablas que están en SQL Server, que tenemos otras tablas que están en Oracle y que tenemos otras tablas que están en Informix. Entonces, al estar en plataformas diferentes, pues viene un nivel mayor de complejidad para poderse actualizar por algún cambio que necesite el esquema global. Recuerden que aquí lo que estamos hablando es de que nuestro esquema global realmente es un esquema conceptual de integración donde están participando diferentes tablas que soportan ese modelo. Bien, ¿alguien tenía por ahí una pregunta? Creo que alguien levantó la mano. Ah, sí, profe. Bueno, no era pregunta, es que quería, o sea, sí es pregunta, pero no de la, de la materia, sí. Era de que si estaba compartiendo pantalla. Ah, perdón, ¿verdad? Creo que no he estado compartiendo pantalla. Ok, inicié la grabación, tiene razón. Gracias por recordar, Valeria. Bien. Ok. Realmente lo que hicimos fue dar un repaso de estas diapositivas que vimos ayer. ¿Sí? La tolerancia a fallas, la confiabilidad, disponibilidad, apertura del sistema, concurrencia, eficiencia. Y nos quedamos en este punto, ¿no? Adicionalmente, ¿qué problemas vamos a tener por instrumentar una distribución de datos? Entonces ya hablamos acerca de las consultas, acerca de las actualizaciones, acerca del poder controlar la concurrencia, que son temas que de alguna manera ya vimos en la parte de taller. Y hablamos aquí de la importancia de la sentencia commit, que ya mencionamos que es la que nos indica que termina una transacción. Y el último problema que estamos describiendo, que estamos comentando, es que en un sistema distribuido es más complejo administrar los catálogos del sistema, entendiéndose como catálogos del sistema las tablas que describen la estructura física de los modelos de base de datos que están participando en la distribución. ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Alguna duda adicional? No, profesor, ninguna. Bueno, entonces estos 5 problemas adicionales son tenemos que asegurarnos que
para poder mantener ese esquema global de distribución, pues esté todo operando de una manera perfecta para evitar o para garantizar que se siga manteniendo la integridad de los datos. Bien, el día de hoy vamos a iniciar el cuarto tema de la primera unidad, que se refiere ya a definir la estructura de un sistema distribuido. Y para definir la estructura de un sistema distribuido, estamos hablando ya de una arquitectura que va a soportar nuestro sistema de cómputo. Hay muchos tipos de arquitecturas o de estilos de diseñar un sistema corporativo que pueda operar bajo una filosofía de distribución de datos. Pero aquí lo importante es que prácticamente tenemos dos elementos que van a soportar este estilo arquitectónico, independientemente si llamamos arquitectura basada en orientación a objetos o arquitectura basada en cliente-servidor o en una arquitectura tipo Corva, etcétera. Aquí lo más relevante es identificar los componentes que van a participar en nuestro sistema distribuido. Y además, las funciones que van a llevar a cabo estos componentes. La manera que se van a interrelacionar o van a interaccionar. Ya que recordemos que vamos a tener una separación de nuestro sistema de cómputo para tener diferentes funcionalidades. De manera natural, ya cuando nosotros utilizamos un gestor de bases de datos, estamos hablando de una familia de componentes que se va a hacer cargo de los servicios de datos y de otra familia de componentes que se va a hacer cargo de la parte de interfase con el usuario, de la presentación que van a tener esos datos, de la parte gráfica, etcétera. Entonces, siempre que utilizamos un gestor de bases de datos, al menos hay dos tipos de componentes. La parte de los servicios de datos y la parte de la interfase con el usuario o de presentación. Y hablando de esa parte de interfase con el usuario, podemos decidir que la interfase sea a través de un navegador web o que sea una interfase totalmente gráfica, lo cual nos obliga a compilar ese código e instalarlo de manera específica en cada máquina que va a actuar como cliente para poder acceder al modelo de datos. Referente a los componentes que nos van a dar los servicios de datos, ¿qué recuerdan? ¿Qué tipos de componentes vamos a tener ahí? O sea, ¿qué elementos hay en los servicios de datos, jóvenes? A ver si lo recuerdan. Esto lo vimos sobre todo en taller. ¿Qué componentes hay en la capa de servicio de datos? Está por ahí Héctor Varela Trujillo. Héctor Varela. Sí, profe. ¿Qué puedes implementar en un gestor de base de datos para que haga algo, Héctor? Es que me agarró en curva, pero según yo, pues componentes que podemos implementar, no sé si sería pues en sí como quien dice, la interfaz gráfica para utilizar el gestor. No, acuérdate que la interfaz gráfica pertenece a la familia de la capa de presentación con el usuario. Estamos hablando específicamente de lo que tú puedes instrumentar en tu gestor de base de datos. O sea, que puedes desarrollar en un gestor. Ya, pues no sé, como por ejemplo los respaldos, creación de usuarios, no sé si a eso se refiere. Pues de manera elemental, las tablas, ¿no? Tenemos que instrumentar tablas, ¿sí? Entonces, un componente es una tabla. ¿Qué más podemos poner ahí? A ver, José Eduardo Martínez, ¿está por ahí?
José Eduardo Martínez Peña. Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué más puedes hacer en un gestor de base de datos? Sí, ya llevaron fundamentos y taller, ¿verdad, jóvenes? Sí, pero es que la llevé con otro profesor y la verdad no recuerdo exactamente esta parte. Bueno, O pero ¿qué sea, la hiciste explicación. en ese programa de estudios? ¿Qué implementaron, por ejemplo? Una aplicación en PHP que utilizaba una Ujú. base de datos para, O pues, sea, como parte del funcionamiento. creaste la base de datos y creaste tablas, ¿no? Ajá, sí. Esos son componentes. A ver, vamos a ver, Juan Antonio Sánchez González. No estoy muy seguro, pero creo que uno de los componentes también podrían ser, o sea, los roles que se crean. Roles, ok, sí, es otro elemento que puedes desarrollar. Sí. A Virmaya Victoria León Hernández, ¿qué más puedes hacer con un gestor de base de datos? No estoy muy segura, pero creo pensar que, bueno, se podrían realizar consultas también. Consultas, así es. A ver, Valeria, ¿qué más puedes hacer con un gestor de base de datos? Vargas Campos. Tuvo que salir tantito, acaba de avisar. Bueno, a ver, Héctor Ulises Andrade, ¿qué más puedes hacer con un gestor de base de datos? La creación de vistas, ¿no? Creación de vistas e informes. Es correcto. Así es, jóvenes. Entonces, los componentes a los que nos referimos son desde crear una base de datos, porque puede haber varias, ¿no? Que en este caso van a estar colaborando. Vamos a poder crear tablas, vamos a poder crear vistas, vamos a poder crear transacciones, vamos a poder crear reglas complejas de verificación que le llamamos constraints de verificación. Vamos a poder crear disparadores o métodos de verificación a la hora que se hace un ABC en una tabla, etcétera. Vamos a poder crear consultas, vamos a poder crear procedimientos almacenados, que fue lo que vimos en taller, que son programas que se pueden llamar bajo demanda, etcétera. Entonces, a esto nos referimos, jóvenes, ¿sí? Que nuestro sistema de cómputo que va a estar en un entorno de estudio va a tener componentes, ¿no? Y cada uno de esos componentes pues va a realizar una función y van a tener interacciones entre ellos mismos. ¿Sí? Eso sería nuestra estructura. Por lo tanto, debemos tener un modelo de referencia, es decir, un estilo arquitectónico, ¿no? ¿Qué es un modelo de referencia? Es un marco conceptual cuyo propósito es dividir el trabajo en piezas manejables y mostrar a un nivel general cómo estas piezas están relacionadas entre sí. Es decir, en un momento dado, una vez que tenemos los componentes que nos van a dar los servicios de datos, vamos a crear componentes adicionales que son lo que se ven, por ejemplo, en la unidad 6, en la materia de taller, para tener una conectividad con las interfaces de los usuarios finales. Y esa conectividad no es otra cosa más que poder abrir la base de datos, poder seleccionar una tabla, poder desarrollar ya una operación y obviamente poder cerrar la sesión. Entonces, todas esas piezas pues tienen que estar interrelacionadas entre sí. Bueno, eso es con respecto a esto. Entonces, vamos a tener tres enfoques. El enfoque basado en componentes, que es el más utilizado. El enfoque basado en funciones es cuando sobre todo estamos hablando de orientación a objetos y también basado en los datos. Aquí lo que se hace es identificar diferentes tipos de descripción de datos
y se especifica un marco de trabajo de arquitectura, el cual define las unidades funcionales que se van a realizar de acuerdo a diferentes vistas. Este basado en datos es el que nos permite, sobre todo, desarrollar e implementar un modelo de datos. Si ustedes recuerdan, en la materia de fundamentos, hablamos de que hay 3 tipos de niveles en una base de datos: el nivel conceptual, la estructura interna y lo que sería el nivel de visión o de vistas, ¿no? Que es como los usuarios perciben los datos que van a poder acceder. Entonces, el basado en datos, pues es algo que ya ustedes de alguna manera desarrollaron implícitamente con alguna metodología que vieron en la materia de fundamentos para poder instrumentar una base de datos, ¿sí? Bueno. Entonces, sabiendo que tenemos que tener una arquitectura, ahora hablando de los manejadores de base de datos que soportan una distribución, vamos a considerar 2 elementos que van a establecer ciertas características para poder instrumentar ese modelo o esquema global, ¿no? En principio, si las plataformas son iguales o idénticas, es decir, si todos los servidores o localidades que van a participar en la administración de nuestra distribución de datos son similares, como en el caso de SQL Server, estamos hablando de que vamos a tener una distribución de datos homogénea, ¿sí? Y cuando tenemos esta característica, vamos a poder implementar lo que sería la fragmentación vertical u horizontal, que se refiere a poder hacer una división de las tablas para que una sola tabla pueda estar en diferentes servidores o en diferentes lugares. Sin embargo, pudiera ser que el sistema que vayamos a desarrollar pues tenga que partir de plataformas diferentes. Entonces tenemos un ambiente heterogéneo, es decir, vamos a tener diferentes plataformas. Vamos a combinar Oracle con SQL Server, o con MySQL, o con Informix. Y entonces aquí sí tenemos modelos de diseño diferentes, en sistemas operativos diferentes. Entonces nuestra conceptualización del diseño, pues es más que nada global y conceptual. Y cuando tenemos estos aspectos, no vamos a poder implementar la fragmentación de tablas, ya que al hablar de plataformas diferentes, no pueden colaborar estas plataformas para poder mantener una tabla dividida en forma horizontal o vertical. Lo que sí podemos hacer es duplicar totalmente la tabla en estas diferentes plataformas, pero no una filosofía de fragmentación como la que vamos a ir viendo como parte del diseño en la segunda unidad. ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Se entiende esto? Sí, profesor. A ver. Vamos. ¿Ya regresó Valeria? No. A ver, Samuel de Jesús Valdés está por ahí. Samuel de Jesús Valdés Espejo. ¿Sí me escuchan? Sí. Bien. A ver, Samuel, si puso atención. ¿Cuándo vamos a poder implementar la fragmentación como parte de una distribución de datos? Y estamos hablando de fragmentación de tablas. ¿Qué pasa, Samuel? Estoy pensando, espérame.
Bien, ¿alguien que quiera ayudar a Samuel que tenga la respuesta por ahí? Levante la mano si alguien quiere participar en darnos la respuesta. A ver, Juan Antonio. Podría ser cuando tenemos la información localizada en distintos lugares o sedes, por así decirlo. Bien, aquí, bueno, aquí lo que vamos a establecer más. Siempre que tenemos información que mantener en diferentes lugares, estamos hablando de una distribución de datos, ¿sí? Porque vamos a integrar esa dispersión de datos que están probablemente administradas por diferentes servidores, ya sea en la misma plataforma de base de datos o en diferentes plataformas de base de datos. ¿Sí entienden a lo que me refiero con plataforma de base de datos, jóvenes? ¿Sí se entiende a qué me refiero? No, esa última parte no nos queda muy clara. Bueno. Cuando hablo de la misma plataforma de base de datos, me refiero a que estamos utilizando el mismo gestor de base de datos, ¿sí? Es decir, estamos utilizando SQL Server, o estamos utilizando el gestor MySQL, o estamos utilizando el gestor Informix. ¿Sí está clara esa parte ya entonces? Okay. Sí, profesor. Ok. Entonces, aquí la pregunta sería, ya vimos que una base distribuida es cuando está la información mantenida por diferentes servidores, ya sea en la misma plataforma o en diferentes plataformas. Y obviamente estamos hablando de diferentes lugares físicos. Y hay un concepto que les he tratado de mencionar que se refiere a la fragmentación. ¿Qué cosa es fragmentar? Es dividir una tabla. Dividir una tabla y la podemos dividir separándola por renglones completamente. Es decir, si la tabla tiene 100,000 renglones, 60,000 estarán en un lugar y 40,000 en el otro, pero son renglones diferentes de la misma tabla. O podemos decidir fragmentar la tabla en forma vertical. ¿A qué se refiere? A que si la tabla tiene 100 columnas, podemos decir que 20 columnas están en un servidor y 80 columnas están en otro servidor. ¿Está clara esa parte? Sí, profesor. Bueno, entonces, aquí, de acuerdo a la lámina que les acabo de mostrar, mi pregunta es, ¿cuándo puedo fragmentar una tabla en un modelo de distribución? Adelante, José Eduardo. Es cuando se tiene una arquitectura homogénea. Ajá, es cuando se tiene una arquitectura homogénea, es correcto. ¿Y a qué nos referimos con tener una arquitectura homogénea en el mantenimiento de esa distribución? Pues ahorita con lo que acaba de explicar, lo que entiendo es que se usa la misma plataforma, el mismo gestor, el mismo sistema. Ajá. Exactamente. Cuando utilizamos el mismo gestor en todos los servidores que van a administrar nuestra distribución, es cuando podemos fragmentar una tabla. Si no estamos utilizando el mismo gestor, no vamos a poder llevar a cabo esa fragmentación. Tendríamos que utilizar, obviamente, esa integración, pero siguiendo otros métodos. ¿Ahora sí está claro, jóvenes? Sí, entonces a esto se refiere, ¿no? Una arquitectura de distribución puede ser homogénea o heterogénea y la fragmentación pues solamente la podemos llevar a cabo cuando tenemos la misma plataforma en los servidores que están colaborando. Que de hecho esto lo vamos a poder implementar para este proyecto, ya que se está proponiendo
el manejador de base de datos o el gestor de base de datos SQL Server 2008 en adelante. Entonces, al tener SQL Server en 2 o más servidores, vamos a poder hacer una fragmentación. Obviamente, todavía no definimos de qué tipo, si vertical o horizontal. ¿De qué va a depender? El que sea fragmentación vertical o horizontal, precisamente lo vamos a ver en los criterios de diseño en la siguiente unidad. Bien, jóvenes, ¿alguna duda con respecto a esto? No, ninguna, profesor. Bueno. Vamos ahora a analizar y vamos a terminar el día de hoy con esta gráfica, este dibujo gráfico, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de las posibles metas que podemos llevar a cabo cuando realizamos una distribución de datos, es decir, cuando desarrollamos una arquitectura de distribución de datos, pues podemos tener el beneficio de que sea tolerante a fallas, de que haya bastante disponibilidad, pero había una serie de elementos que nos decían, independiente de la localización, independiente del sistema operativo, independiente del tipo de máquina. Todo eso que de las 12 metas, lo que dice independiente, se refiere a que hay un elemento fundamental que nos permite operar con una tolerancia a fallas que se llama autonomía. Autonomía es sinónimo de independiente. ¿Sí está claro, jóvenes? Entonces, podemos tener N servidores colaborando en nuestra distribución. ¿A qué se refiere la distribución? Como elemento, como vertiente de un diseño, a que vamos a poder separar tablas, a poder separar vistas, a poder separar transacciones, inclusive a poder dividir las tablas en fragmentos y también a poder hacer que se copien completamente desde una base de datos, una tabla o un fragmento de la base de datos en los diferentes servidores que estén colaborando. Entonces, una serie de metas se refiere a poder hacer esa distribución, esa dispersión de los datos. Pero otra vertiente en nuestra arquitectura es en mayor o menor grado que sea independiente los equipos o los sitios que están colaborando en la distribución. Y vean ustedes, tenemos otro factor que nos va a impactar demasiado en lo que sería esa integración de los sitios que van a colaborar, que sería la heterogeneidad. Entendiéndose con heterogeneidad, pues si tenemos plataformas completamente diferentes, pues obviamente tenemos un problema para hacer esa integración. Pero si tenemos plataformas iguales prácticamente en todos los sitios, pues tenemos mucha capacidad para poder lograr una distribución al 100% y además que esos equipos sean autónomos completamente, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos muestra esta figura es que si nosotros queremos que nuestra arquitectura tenga el mayor grado de distribución posible y que los equipos o localidades operen de manera independiente o de manera autónoma, pues lo que más necesitamos es instrumentar una arquitectura del tipo cliente-servidor, ¿sí? Entonces, la arquitectura cliente-servidor, cuando maneja plataformas iguales, nos permite que los servidores sean casi autónomos y además podamos hacer una distribución casi en su totalidad, ¿no? Les digo casi porque habrá algún elemento ahí que no podamos llevar a cabo de acuerdo a todos los conceptos que vamos a ir viendo en la segunda unidad. Entonces, jóvenes, como conclusión tenemos, cuando nosotros vamos a implementar un modelo de distribución de datos, lo ideal que sería utilizar la misma plataforma
y que esa plataforma tenga prácticamente todas las características o configuraciones que nos permitan hacer una distribución al máximo, incluyendo la fragmentación, lo cual también traerá el beneficio de que esos servidores puedan operar de manera autónoma. Es decir, si se sale uno, los demás van a poder mantener las aplicaciones para los usuarios que las necesiten, ¿no? Solamente serán afectados o será afectado el servidor que se salió. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Entonces, el mundo ideal sería una arquitectura cliente-servidor con plataformas iguales, que precisamente es lo que estamos proponiendo como proyecto ahorita, ¿no? Utilizar SQL Server, que ya les mencioné, que nos permite configurar hasta cierto punto de una manera sencilla una distribución de datos sin tener prácticamente necesidad de llevar un curso o una certificación de administración de bases de datos en esa plataforma, y que además todos los recursos que requiere los podríamos instalar en máquinas de Windows 10 en adelante sin problema. Y por lo tanto, esa es mi propuesta académica, ¿no? Para que ustedes entiendan y puedan llevar a cabo lo que es una distribución de datos, pues es la plataforma recomendable para que puedan llevar a cabo a buen término este programa de estudios. Bien, jóvenes, pues si no hay más preguntas al respecto, vamos a dejar de grabar la clase.